Argentinos sin Domesticar TV, y los martes también tenemos el espacio del Ministerio de Luz a las Naciones, que en un par también de minutos van a estar acompañándonos. Bueno, Beto Gaitán, el profe Beto Gaitán, que nos habla de historia de nuestra localidad, en este caso, que lo anunciamos, lo leíamos ayer en las efemérides locales, una efeméride que nos toca muy de cerca a los bricmanenses, y también, por supuesto, efemérides nacionales. ¿Qué habrá pasado entonces más o menos para esta época? Beto Gaitán y sus Argentinos sin Domesticar lo cuentan. Muy bien, buenos días, y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y como siempre, vamos a comenzar con las efemérides de nuestra querida ciudad, la ciudad de Brinkmann. Y justamente un 25 de abril de 1949 van a nacer en Villa Trinidad el doctor Jorge Arnodo, el recordado doctor Jorge Arnodo, quien fuera como profesional abogado y también fue secretario de gobierno en la intendencia de José Serafín Pagani, y a partir de 1980, cuando se produce el fallecimiento del intendente Pagani, asume el cargo de intendente. Recordamos a Jorge Arnodo y a toda su familia, que después van a morir trágicamente, lamentablemente, en un accidente de tránsito. Pero la efeméride de hoy es recordar un 25 de abril de 1949 nacía en Villa Trinidad el doctor Jorge Arnodo. Muy bien, y ahora vamos directamente al tema del día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de la Operación Paraquat. ¿Qué era o qué fue la Operación Paraquat? Vamos a ubicarnos en el contexto Atlántico Sur, 1983, es decir, en el marco de la guerra de las Islas Malvinas o la guerra del Atlántico Sur. Recordamos que y el escenario, las Islas Georgias. Recordamos que todo este conflicto va a comenzar o se va a desencadenar a partir de que un grupo de chatarreros estaba desarrollando actividades en las Islas Georgias, desmantelando, desguazando una vieja estación ballenera, y en ese lugar van a izar la bandera y van a cantar el himno nacional argentino, cosa que va a producir la protesta de la diplomacia británica, y a partir de ahí, en paso a paso, se van a ir dando justamente los pasos, valga la redundancia, del plan que había pergeniado la dictadura militar para recuperar las Islas Malvinas, que en varias oportunidades lo hemos explicado. Normalmente nosotros recordamos el 2 de abril como inicio, en realidad el inicio de todo este conflicto. En realidad el conflicto empieza mucho antes. La Operación Paraquat. La Operación Paraquat es el título que le van a dar los ingleses utilizando el nombre de un reconocidísimo herbicida muy popular en Inglaterra, para decir que venían a fumigar, a sacar los bichos malos de las islas. El objetivo entonces fue rodear, establecer un cinturón de seguridad alrededor de todo este sector, el llamado luego teatro de operaciones, en el que después se va a producir el hundimiento del general Belgrano y el desarrollo de toda la guerra en sí. Todo esto, dijimos, comenzó alrededor del 24 de marzo, cuando el teniente de navío Guillermo Luna y el capitán de navío César Trombetta van a tener la responsabilidad, junto a un personaje siniestro de la historia argentina, que va a ser el capitán Astiz, aquel que se lo menciona mucho en la represión, sobre todo en la Escuela de Mecánica de la Armada, el Ángel Rubio. Bueno, pero esa es otra historia. La cuestión es que todo esto comienza a partir de la operación que va a realizar la Marina Argentina con el objetivo de cuidar a los chatarreros, pero aprovechan para ocupar militarmente las islas. El objetivo era ocupar militarmente las islas, no producir bajas en el enemigo y generar con el tiempo una administración conjunta, es decir, una solución diplomática al conflicto que se iba a desarrollar. Fue uno de los más grandes errores estratégicos de la Junta Militar, porque los ingleses nunca iban a aceptar una vía diplomática. La operación para recuperar las islas Sandwich fue un fracaso total.
muy mal armada. Los ingleses ya sabían que podían ser atacados por las fuerzas argentinas, los estaban esperando, e inclusive cuando llega la flota argentina a cargo de, como dijimos, el teniente de navío Luna y el capitán César Trombetta, entablan una comunicación con el capitán de marina inglés Craig Mills, y el militar inglés les pide por favor que no ataquen la isla, que podían solucionar de otra manera. Aún así, y les advierte que estaban preparados para recibir y repeler el ataque. Aún así deciden enviar a un grupo de conscriptos a enfrentar, diciéndoles que solo se iban a encontrar con unos científicos mal armados y que no iba a haber resistencia. En realidad, estos conscriptos más algunos oficiales van a atacar la base que había en las Georgias y van a ser duramente repelidos, e inclusive va a arrojar como resultado 3 muertos, de los cuales 2 de los primeros muertos van a ser 2 conscriptos de origen, eran argentinos de padres chilenos, que inclusive, lo raro de toda esta situación, habían sido observados por la inteligencia naval por ser soldados argentinos hijos de chilenos, ¿no? Y estos hombres fueron el soldado Mario Almohacid y el soldado Jorge Águila. Fueron los 2 primeros muertos que hubo en este conflicto, porque nosotros después recordamos el del 2 de abril, el capitán Giaquino, pero debemos recordar a ellos. Fue un fracaso total. Aún así, recibimos 3 muertos, 11 heridos y un helicóptero derribado. Aún así, recuperamos las islas. Las islas, estamos hablando de las Georgias. Pasa un mes y el 25 de abril de 1983 llega la flota británica y empieza con el cañoneo naval, con soldados preparados, con comandos. Más o menos 10 helicópteros van a bajar en las islas y van a iniciar el combate. Combate que en realidad fue de parte de los ingleses, porque los marines que estaban argentinos en las Georgias se van a rendir sin disparar un solo tiro. Por un lado, bueno, porque ya se sabía que, por la vida de los soldados sobre todo, ¿no?, que no iban a tener chances de repeler el ataque inglés. Y malo por el otro lado, porque hombres como Astiz, que fueron muy valientes, entre comillas, para torturar y hacer desaparecer personas en la Escuela de Mecánica de la Armada, no fueron capaces de defender como hombres y enfrentar a un enemigo en el campo de batalla. Esa es una de las partes de la historia oscura de la guerra de Malvinas, la operación Paraquat, la costosa recuperación de las Islas Malvinas en términos de vida, de las Islas Georgias, perdón, en términos de vidas humanas, y después la rendición sin disparar un solo tiro. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos en Domesticar con estos temas no tan difundidos de la historia argentina. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo martes. Chao.